Jorge Meléndez Preciado, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo, otro a Marta Olivia y esperando a don Salvador Frausto. Así es, Jorge. Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Un gusto coincidir contigo y con Jorge y bueno, con Salvador en un momento más, como cada semana. Así es. ¿Qué les parece si vamos iniciando? Marta Olivia, ¿cómo viste, si es que viste la entrevista de Jorge Fernández Menéndez de ADN 40 al general Salvador Cienfuegos, en la cual, entre otras cosas, el general Cienfuegos dice que en realidad no fue una acción contra él, sino contra el ejército, las Fuerzas Armadas y contra México? ¿Cómo viste esa entrevista, Marta? Sí, hay algunos apuntes que hice por ahí y lo primero que es importante destacar es cómo trata de llevar a la conversación el general al ámbito de su detención. Eso que dices, no afectaron a él, sino a las Fuerzas Armadas y una agresión al Estado mexicano. Sí. Cienfuegos habla como si la totalidad del Estado y lo que informa el humano, el territorio, el poder, hubieran sido ofendidos cuando fue detenido en Los Ángeles en octubre de 2020. Ahí la pregunta, Julio, es ¿qué cosas sabe o qué nivel de información tiene Cienfuegos como para atreverse a decir eso en televisión abierta y aún más creerlo? Me llama también la atención cómo cierra la entrevista el general, porque asegura que no se arrepiente de nada. Él textualmente dijo, estoy orgulloso de lo que hice y lo que fui. Y agrega que lleva casi 3 años esperando a que la DEA diga públicamente que se equivocó con su detención. A estas alturas me parece que tiene que seguir esperando. Las declaraciones de Cienfuegos también me recuerdan un documento publicado en 2001 por Human Rights Watch, esta organización no gubernamental, donde destacaba que el gobierno mexicano no ha conseguido establecer los mecanismos adecuados para supervisar con eficacia la conducta del ejército. Y yo agregaría, el gobierno mexicano tampoco ha sido eficaz en investigar y sancionar a los elementos cuya conducta, como la de Cienfuegos, ha dejado en duda la honorabilidad o rectitud del ejército, y un ejército de que, de acuerdo a los índices de confiabilidad, es una de las instituciones de mayor nivel. También hay un dato curioso, Julio. Cienfuegos dijo en su entrevista que cuando fue procesado en el centro de detención de Los Ángeles, lo obligaron a desnudarse y a que se pusiera un mono, un jumpsuit naranja, que entregan a los reclusos en las cárceles de los Estados Unidos. Pero este lunes, el periodista chicano Luis Chaparro tuiteó que el servicio de alguaciles estadounidenses informó que al general fue procesado en ropa de civil y nunca fue obligado a quitarse la ropa ni a vestirse como cualquier otro recluso. A mí me queda la duda, ¿en qué otras cosas nos está mintiendo el general? Híjole, Marta Olivia, sí, es un poco la postura del general Cienfuegos, es como una especie de Luis XIV Fuegos en lugar de Cienfuegos. Luis XIV diciendo, la patria soy yo, México soy yo. Jorge Meléndez Preciado, tu opinión, por favor. Pues coincido contigo y con lo que escribiste. Esto es verdaderamente fuera de serie, como un general dice, me detuvieron y realmente detuvieron al país en mi persona. Pues es totalmente absurdo, primero. Segundo, yo hace muchos años he señalado al señor Jorge Fernández Menéndez como un individuo ligadísimo al ejército y he dicho, en la guerra contra el narcotráfico, el señor en Sinaloa, en Sonora y en algunos otros lugares llegaba en aviones del ejército supuestamente para reportar qué pasaba ahí. Bueno, ¿por qué el ejército le prestaba sus aviones para que llegara solo a hacer estas coberturas? Hay que leer los libros del señor Jorge Fernández Menéndez, quien por cierto es una persona que llegó del extranjero y se ha vuelto súper millonario en México. Entonces, el ejército lo utiliza, él se deja utilizar por el ejército,
cobra sus favores, etcétera, etcétera. Este asunto del señor Jorge Fernández Menéndez hay que verlo pues con mucha seriedad y no esperar, tú lo dices bien en tu columna, pues es una entrevista a modo, no le hace ninguna pregunta que lo pueda meter en problemas al general Cienfuegos, que él haya sido jefe del colegio militar y haya formado a personas, ahí todo eso, pues está bien, pero eso no lo exime que no haya podido hacer una serie de cuestiones. Entre otras, pues regresemos a la verdad histórica. ¿Qué acaso él no estaba enterado de todo lo que sucedió en Ayotzinapa? Pues yo creo que sí. Y bueno, ya sabemos que el G2, que es la oficina o era la oficina del ejército que llevaba a cabo la inteligencia, pues le reporta de inmediato al secretario de la Defensa. O sea, él sabe muchas cosas, ninguna de estas se le preguntó por parte de Jorge Fernández Menéndez, porque Jorge quiere que este personaje, como otros, a la luz de los hechos, quede eximido ante la opinión pública. Y eso no es así, ni será así, porque este señor tiene muchas cosas en su cartera. Y el otro señor, pues se pone de tapete para hacerle una entrevista. Bien, Jorge, gracias. Marta, tenemos muchos temas en este día. Si quieres abundar en algo respecto a la entrevista de Cienfuegos, o si no, tenemos también el tema de Marcelo Ebrard, que según una nota publicada muy detalladamente en la edición México del diario español El País, según eso, Marcelo Ebrard estaría exigiendo una cuota de candidaturas entre el 26 y el 27% de candidaturas ganadoras, bien colocadas en distritos o en estados competitivos, 26 o 27% de las candidaturas, que haya una disculpa pública de la dirigencia de Morena y que se reconozcan las irregularidades cometidas en el proceso interno que devino en la postulación de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves estos comentarios, esta versión que maneja El País y el que en esta semana está anunciado que el propio Ebrard va a dar a conocer su postura respecto después de unas vacaciones? Marta. Pues, como dicen, ahora sí dicen los clásicos, ya chole. Me parece que es de pena ajena el más reciente este acontecimiento que involucra a Ebrard. Y lo digo porque primero se rehusó a aceptar el resultado de la encuesta interna de Morena, argumentando que el proceso no tenía salvación, un proceso al que no hay que olvidar, firmó y se comprometió a respetar desde un principio. Luego, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció su movimiento progresista al mismo tiempo que judicializaba el proceso de la designación del aspirante presidencial de la Cuarta T. Y ahora dice que quiere una cuota de candidaturas a Morena o a Movimiento Ciudadano para definirse. Entiendo que estamos en los tiempos del gatopardismo, totalmente, pero también creo que quien alguna vez fue nombrado, recordemos, el mejor alcalde del mundo, ahora simple y sencillamente está mermando su credibilidad política. Lo mejor hubiera sido quebrarse fuera por la vía independiente. Ya sabemos, eso ya no se puede por los tiempos. Pero como el hubiera no existe, ahora toca esperar a ver qué tanto le funciona esta estrategia a quien fuera uno de los mayores aliados del presidente López Obrador. Me parece que de pronto cuando creemos que ya nada nos puede decepcionar de Marcelo Ebrard, viene otra situación. Y me refiero a esta nota del País porque es totalmente verosímil, totalmente congruente, y ha habido en los estados gente que ya se ha apartado del ebrardismo, de la corriente de Ebrard, precisamente por esto, porque dicen es que ya es una necedad, o sea, y mucha gente también está buscando su preservarse en el ámbito político, y obviamente en el caso de Marcelo, la palabra desleal, la palabra no tener compromiso, no tener disciplina, me parece que ya están bastante marcados. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema de
Dice Marta Olivia, ya chole, y me acordé de ese juego en el cual con las mismas letras se cambian las cosas para darle un sentido diferente a una No, misma está palabra. bien, Marta Olivia. Y sí, y más que ya chole, también ya chelo, porque son las mismas letras, ya chole, ya chelo, sí. Ya chole, chelo. Ya chole, Ya chelo. cholo. Jorge Meléndez, ¿qué No, yo opinas de creo esta que información? Sí. este señor ya se pasó de tueste, para decirlo de otra manera, y quiere estirar la liga, y bueno, ya llegó al cinismo total. Imagínate tú que entonces, de repente, el señor Fernández Noroña dice, sí, él pide el 26, pues yo pido el 30. Y luego el señor Adán Augusto, pues yo el tantos. Y luego Ricardo, no, cuando entras a cualquier contienda, en cualquier partido, y hay ciertas reglas claras que tú aceptas, pues tienes que atenerte a eso. Y si te están haciendo fraude o no se aplicaron bien los estatutos o hubo reglas que se saltaron o hubo acarreos importantísimos, etcétera, etcétera, pues denúncialos y salte y dices, pues yo voy a hacer otra cosa. Pero el señor está jale y jale y jale la cuerda. Y bueno, en este sentido también el señor Dante Delgado lo hace que crezca, entre comillas, y por eso jale la cuerda. Aquí los dos responsables, aparte del señor Ebrard, también es el señor Dante Delgado, que le ha permitido decir, bueno, puede competir por Movimiento Ciudadano, esperamos que gente de fuera entre aquí, etcétera, etcétera. Fíjate que hubo por aquí una reunión y yo lo había denunciado y el señor Gilberto Rincón Gallardo ganó la candidatura a Patricia Mercado con acarreos en muchas partes, pero aquí en Puebla. Y uno de los que estuvieron ahí, y me reservo el nombre, dijo, sí, ganó por 3 votos porque aquí en Puebla le dimos 26. Es decir, cuando se dan estas cosas, Patricia Mercado hizo muy bien decir, bueno, yo me deslindo de este señor Rincón Gallardo, que después también dijo, y es una portada de la revista Proceso, yo no aceptaré jamás ningún puesto con Vicente Fox. Y Vicente Fox le hizo una oficina especial y la aceptó y la dirigió los 6 años que estuvo Vicente Fox. Es este tipo de personajes, y yo te lo digo porque yo fui el suplente de Rincón Gallardo y le insistí que nosotros habíamos quedado de regresar a los lugares donde pedimos el voto y él jamás regresó. Es este tipo de personajes de izquierda o supuestamente de izquierda que a la mera hora resulta que van por sus canicas y lo demás les importa poco. Bien, Jorge Meléndez, gracias. Jorge y Marta Olivia nos dicen aquí de producción del programa que nuestro compañero Salvador Frausto trae problemas con su computadora, pero que está tratando de entrar correctamente. Pues ya saben que luego el Internet, Sí, la capacidad del Internet horrible. siempre nos trae fuera. Bueno, entonces, Marta Olivia, además de este tema, pues, de que ya por aquí alguien lo bautizó adecuadamente, ya hizo el acomodo y puso ya chelo, chole o algo así por el estilo. Bueno, pues además de todo eso, estamos con otro de los temas que ha sido de pronto, Marta Olivia, se ha anunciado que las encuestas y sus resultados que se había anunciado que hoy de una manera detallada se iba a ir informando estado por estado y se iban a tomar en cuenta. Ya estaba todo listo, según eso, para el lunes. Y de pronto este fin de semana anunciaron que no se iba a realizar y que se pospone 11 días porque, así lo dijo Mario Delgado, las encuestas aún no han terminado, están en proceso, por un lado, y que no quieren apresurarse. Y por otra parte, que está el tema de las candidaturas de género que estableció el INE, 5 mujeres y 4 hombres.
¿Cómo vas viendo qué consecuencias y qué puede estar detrás de todo esto, Marta Olivia? Sí, yo sueño con un mundo posible donde los políticos hablen directo y digan, no hemos terminado de negociar, no hemos terminado de ponernos de acuerdo entre los pesos y centavos. Entonces, espérenos, porque eso de, esos eufemismos de las encuestas todavía no se afinan y no llegan, por Dios, no somos niños chiquitos, ya crecimos un poco, me parece sería más honesto y diríamos, ok, está negociando, porque es lo que está pasando. Definitivamente esta situación va a complicar el proceso interno de Morena más de lo complicado que ya está. Las operaciones cicatrices en los estados van a tener que ser muy precisas y contundentes, porque de entrada, Mario Delgado ya anunció que incluso si un hombre obtiene el primer lugar en la encuesta interna, se bajará esa candidatura si no se cumple con la paridad de género. Eso perjudica a más de un político que creerá que tiene el perfil y los números para obtener una gubernatura en 2024. También las cosas se ponen más complicadas o más color de hormiga en lugares importantísimos para la continuidad del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo es la Ciudad de México y Puebla, entidades en donde el morenismo pues está buscando consolidarse, y también en Tabasco y Chiapas, y donde se tiene la última oportunidad de arrastrar el peso político de AMLO, donde no ha entrado el morenismo, como son Guanajuato y Yucatán. Así que complicado, pero yo sigo aspirando, aunque sea una cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos, yo sigo pensando y viendo como especie de alguna película por ahí que vi, El Jarabe de la Verdad, con los políticos en este tiempo. Estamos negociando y miren, como todavía no nos ponemos de acuerdo y aquí vamos a subir y aquí vamos a bajar, pues simplemente, pues espérenos un poco, ¿no? Eso diría yo. Bien, Marta Olivia. ¿Qué creen ustedes? Que ya está por aquí colocándose sus lentes, calzándose el sombrero, listo para irrumpir nuestro Quijote informativo, Salvador Frausto, que ya está aquí puesto. Salvador, bienvenido. Gracias, Julio. Pues aquí peleando con las actualizaciones de la computadora, pero ya me pude conectar por aquí, por el celular. Eso de las actualizaciones, yo también estaba cuando abrí la computadora para empezar ya en la parte final, ya con pocos minutos para empezar el programa, y ¡zas! ¡Qué actualización! Y se lleva ahí, sí, 25% y 35%, y uno angustiado de que no se completa. Salvador Frausto, tienes lo que resta del programa para hablar, porque nosotros ya hablamos abundantemente. No todo te creas. Para él. Sí, todo para ti. Salvador, pues voy dosificando. Hemos hablado del caso Cienfuegos particularmente, de la entrevista en ADN 40, su postura de yo soy México, y al agredirme a mí, le faltaron el respeto a las Fuerzas Armadas, al Estado mexicano, al país entero. ¿Qué opinas de esa entrevista y el posicionamiento que asume el general Cienfuegos? Yo escribí hoy que de sus propias palabras queda claro que no fue inocente ni fue declarado inocente, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, sino que fue producto de una negociación al más alto nivel que permitió que se abstuviera la fiscalía, pero que aún, él mismo lo dice, se subsiste la posibilidad de reabrir el caso. Salvador, tienes todo el tiempo que quieras, por favor. Sí, bueno, pues, ¿qué tal con esta entrevista? Me parece que es un mensaje de poder de las Fuerzas Armadas, de decir, pues nosotros estamos juntos, unidos, aunque estemos ahorita en otra administración. El discurso de Salvador Cienfuegos, pues va en el mismo sentido del discurso del presidente López Obrador, lo que dio a conocer cuando le preguntaron en la mañanera pues por qué premiaban a un personaje tan polémico. Pues también tiene ese mismo discurso, que tiene una veta interesante, y otra que tú mencionabas en tu columna, que es la negociación política para mantenerlo fuera de la cárcel, pero la otra versión o el otro rasgo interesante del caso de Salvador Cienfuegos
es la crítica que sostiene el presidente López Obrador y un sector del gobierno federal sobre el involucramiento de la DEA, más allá de sus funciones, para favorecer algún grupo criminal por encima de otro, y hacer notar, ¿se acuerdan que en aquella época la amenaza fue de dejarle de dar información a la DEA, a una oficina de la DEA establecida en México, que tenía pues de hechos importantes de tener información sobre el combate al narcotráfico? Y me parece que ya ha habido también muchos signos de parte de las agencias de seguridad de los Estados Unidos que favorecen a unos u otros cárteles, sin exonerar ni mucho menos a Salvador Cienfuegos, que escuchamos aquellas mensajes entre narcotraficantes que se dieron a conocer, que me parece que no se dieron a conocer de manera completa. Sí hay ahí una beta que hay que atender sobre la injerencia de Estados Unidos y sobre este posicionamiento de que un golpe al ejército podría debilitarlo en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, todo esto se mezcla con pues el gran apoyo que le ha dado López Obrador al ejército en México, y que pues parece ser que el caso Ayotzinapa lo ilustra de manera muy importante al decir, llegamos hasta aquí, es decir, ya llegamos a un límite en el cual, bueno, podemos procesar a 5 militares, pero no podemos procesar a 20 militares. Entonces, sí hay un grado de protección a las Fuerzas Armadas de manera importante, y que pues ha sido evidenciada con el caso Cienfuegos, y que esta entrevista viene a decir un mensaje, además con el periodista y el espacio donde sale, en el cual pues le dan un seguimiento a unos documentales que había hecho el propio Jorge Fernández en el sentido de valorar, de avalar la verdad histórica. Entonces, sí, me parece que el caso de Salvador Cienfuegos en algún otro momento, en otras condiciones, podría reabrirse, porque está en el centro del huracán, en el sentido de cómo se ocultó la verdad histórica. Bien, Salvador, gracias. Vamos a seguir adelante. Jorge Meléndez, ¿qué pasa pienso en Televisión Azteca específicamente, que tiene pues una campaña muy dura de desacreditación de las acciones del gobierno en el caso de Acapulco? ¿Qué sucede con toda esta campaña de desaliento de los ciudadanos que quieren llevar material de apoyo a Acapulco, porque se habla de retenes policíacos, de abusos del ejército, de una situación de aprovechamiento, de gandallismo del gobierno, que estaría recibiendo las donaciones, les pone su etiqueta y las reparte? Y por otra parte, la acción que se ve del gobierno, y el presidente de la República lo señala, pues de lo difícil que está resultando, pero la presencia ahí de las Fuerzas Armadas y de los servidores de la nación, y bueno, el Estado mexicano tratando de ayudar en esa circunstancia. ¿Cómo ves esa batalla por las percepciones, Jorge Meléndez? Pues muy dura en contra de el señor López Obrador, no solamente por TV Azteca y Canal 40, que por cierto, esto no se ha arreglado, que fue un robo ese canal al señor Moreno Valle de hace muchos años, sino otros periodistas, otros columnistas, en donde casi quieren deshacer al señor López Obrador. Uno de ellos incluso se atrevió a decir algo que resultaría de risa loca si no fuera tan grave. Ningún gobierno anterior, ni siquiera el de Miguel de la Madrid, fue tan inepto, tan irresponsable y tan poco solidario. Bueno, yo le quiero recordar a ese columnista que es total y absolutamente falso. Yo en aquellos años estaba en un periódico en el centro
de donde están todos los periódicos y salimos a reportear lo de el Hotel Regis, por ejemplo. Y yo vi llegar a un camión con varias patrullas y demás, tanto de la policía como del ejército, y de repente ahí se asomó una cabecita y era el señor Miguel de la Madrid, que llegaba muchísimas horas después en un camión, e insisto, custodiado por patrullas varias. Se asomó, vio cómo estaba la situación en el centro de la ciudad y se fue de inmediato. Digo, puede haber errores en lo que hizo López Obrador, en que tuvo que recorrer ahí, porque ¿por qué no le pusieron un helicóptero y hubiera llegado rápidamente a Acapulco y desde ahí hubiera dado instrucciones todos? Pues es no conocer ni siquiera quién es el señor López Obrador. A él le gusta ir en esas cosas, convivir con la gente y demás. ¿Por qué iba con mocasines? Bueno, una serie de cosas que resultan patéticas en lugar de decir, a ver, estos hoteles que quedaron destrozados, se robaron las palmeras, parte de la playa, no estaban dentro de la normatividad, que no puedes hacer tú edificios tan grandes de 20 o 25 pisos, tan cerca de la playa, etcétera, etcétera. Eso no se toca, simplemente se va a atacar si fue eficiente, si le hablaron a los Estados Unidos para saber que ya veía. Bueno, yo nada más quiero recordarles a estos señores que cuando llegó el huracán Katrina a Nueva Orleans hubo 3,000 muertos, que hubo una devastación terrible, que hubo un saqueo impresionante, etcétera, etcétera. Y luego dicen el Fonden, y con esto termino. No, adelante, perdón, Jorge. El Fonden, ¿por qué no? Bueno, teníamos Fonden cuando llegó Ingrid y Manuel a Guerrero. Es el momento que el 60% de los municipios que atacó esos dos huracanes no se levantan. ¿Quiénes estaban a cargo de esta tarea? Primero Rosario Robles y después José Carlos Ramírez Marín. Bueno, ya ni se les menciona y ahí termino. Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema, de esta batalla por las percepciones? De un lado, estoy leyendo que el propio Beltrán del Río, a quien había mencionado hace rato, director de Excelsior, publicó un video en el cual habla de cómo se ve a una persona con uniforme militar robando a unos jóvenes, a unas personas que están ahí y en un carácter muy agresivo. Ha publicado ya César Gutiérrez Priego que eso corresponde a algo que pasó muchos años atrás y que ya fue castigado en su momento por la propia institución, que era un policía militar y que no corresponde a lo que ahí dice. Expresa César Gutiérrez Priego, dice, me han etiquetado mucho con este video, por lo que puedo confirmar que los hechos son de Aguascalientes a principios de este mes de octubre de 2023, perdón, yo di mal el dato, a principios de 2023. El elemento es de la Policía Militar, la información oficial es que fue remitido al Ministerio Público Militar, no tiene nada que ver con el estado de Guerrero, no es en Chilpancingo. Por supuesto que un elemento así no tiene cabida en el ejército, deshonra el uniforme, en fin. Marta Olivia, pues ahí está esa batalla por las percepciones. ¿Qué opinas? Sí, a mí me parece muy poco responsable, Julio, que es algo que nos enseñaron en las redacciones, es a verificar la información. Y es tan sencillo, hay herramientas que te dicen exactamente de dónde viene el video, de dónde se generó, es decir, hay una huella de ese video. A mí se me hace lamentable que Pascal, a quien conocemos, no vaya a verificar
como director de un periódico tan importante como Excelsior. Me parece grave y ahí lo que se puede ver totalmente es dolo porque lo vimos también el día que el presidente se estaba trasladando hacia el lugar, hacia toda la zona de Acapulco, y había quienes, otros videos que decían cómo se le ocurre a este tal por cual llegar en carretera y cómo no se le ocurre tomar un avión. O sea, cosas tan absurdas como eso. Y esto es importante ahí, la labor que tiene que tener el gobierno en hablar de lo que está sucediendo, como esté sucediendo, es decir, la realidad tal cual es, porque esto se presta mucho manoseo de datos, de información y respecto, si están siendo maltratados, si hay elementos que están saqueando, hay que denunciarlos y tienen que pagar. Creo que lo importante aquí, lo prioritario es apoyar de la mejor manera que podamos a las víctimas de este desastre natural, ya sea donando dinero, víveres, reportando, conectando a las familias que desean apoyar a sus seres queridos y siendo vigilantes del actuar del gobierno en sus 3 niveles y también cuidándonos de ciertos medios de comunicación, porque yo no recuerdo otra ocasión donde se estuvieran activamente promoviendo, por ejemplo, el no donar alimentos o ropa a instancias gubernamentales, pero ahora me genera sorpresa que se estaba promoviendo entre figuras públicas de la oposición el mensaje de que no donen porque no saben a dónde van a llegar. Me parece que esto es muy grave, lucrar con el dolor ajeno para tratar de generar encono y división entre el electorado de cara a la elección presidencial del 2024. Se me hace ruin, se me hace muy bajo y se me hace muy, muy grave lo que está pasando. Y bueno, de pasadita, hay que también decir que la tragedia en Acapulco nos debe llevar a reflexionar a todos sobre lo que estamos haciendo para prevenir esta situación del cambio climático. Y en 2021, la NASA presentó una herramienta para visualizar los niveles de mar y dijo, hablado de este calentamiento global, varias playas van a desaparecer en 100 años, incluso algunas mexicanas, si no se logra revertir los efectos del calentamiento. El aumento del nivel del mar afectará a Acapulco, Manzanillo, Guaymas, Mazatlán, La Paz y Cabo San Lucas, según esta herramienta de la NASA. Entonces, también hablar a la reflexión hacia este sentido, Julio. Bien, Marta Olivia, gracias. Salvador Frausto, ¿qué opinar de toda esta serie de audios? Hay un audio por ahí de una persona que dice que es presidente de un condominio pichilingue y que llevaba, bueno, es una narración de 5 minutos que es de escándalo si es que fuera realidad, pero hasta ahora no se ha confirmado nada. Pero Salvador Frausto, ¿qué tanto está fluyendo hoy pues en las circunstancias difíciles que se están viviendo en Acapulco? ¿Qué tanto está fluyendo esa batalla con fake news, con magnificaciones, exageraciones, tratando de posicionarse electoralmente en esta circunstancia? Salvador Frausto. Sí, pues es muy lamentable que la oposición esté generando esta campaña que me parece lo que menciona Marta Olivia, la campaña de no donar, ya es de una crueldad, de una circunstancia pues muy miserable de parte de la oposición, porque no es lo mismo criticar algún tipo de acciones del gobierno, pues eso es lo natural en la oposición, incluso en la prensa, que tengamos una posición crítica sobre las acciones de los gobiernos. Sin embargo, este llamado a no donar pinta de cuerpo entero a lo más miserable de los sectores opositores, por una parte. La otra es pues tomar este tipo de videos falsos, hacerlos, me parece que hay 2 niveles ahí, hay un grupo, digamos, de ciudadanos que ven algún video viejo y lo mueven, y otros que lo hacen con un dolo importante, porque no podemos pensar que políticos experimentados estén moviendo, o periodistas experimentados estén moviendo información falsa para desacreditar las acciones del gobierno, en una circunstancia en la cual pues debería haber una solidaridad que ha caracterizado al pueblo de México en los temblores y en otro tipo de huracanes y de desastres naturales, en los cuales, aunque haya divisiones
pues las acciones para donar, para ir a ayudar a los compatriotas afectados por determinados eventos naturales, pues ha caracterizado a los mexicanos. Me parece que esto es un rompimiento de la solidaridad entre mexicanos. Ese tipo de campañas es muy grave, es parte de una jugada política muy desafortunada, que me parece que de cualquier manera el electorado pues se los va a cobrar, porque estamos viendo pues una serie de falsedades en ese tipo de eventos. Entonces, esa campaña de no donar es absolutamente terrible. Y por otra parte, pues bueno, hay que decir que me parece que esta circunstancia de estudiar a nivel científico cuáles fueron las razones por las cuales el huracán pasó tan rápido de nivel 2 a nivel 5, es una de las lecciones serias que nos debería dejar este huracán Otis, que pues tomó por sorpresa, es decir, la ventana de oportunidad en la que pudo haberse avisado a los ciudadanos se reduce en prácticamente todas las versiones, y sin embargo esa circunstancia tiene que ser estudiada, tiene que ser analizada de manera importante. Y otra circunstancia que debe dejarnos como lección este evento, de desastre natural, es cómo lograr ya de una vez por todas una reacción mucho más rápida de las autoridades para poder atender a la población afectada. Es decir, los protocolos, cómo deben ser activados y cómo debe llegar la ayuda a los ciudadanos. Es un asunto que huracán tras huracán, ciclón tras ciclón, temblor tras temblor, seguimos padeciendo. Y me parece que ese es el tipo de discusiones en las que deberíamos estar metidos, además de la que señala Marta Olivia, el tema del cambio climático, por supuesto, ¿no? Como parte de ese análisis serio para que podamos mejorar la atención de las víctimas de los desastres naturales, Julio. Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, estábamos en plena ebullición electoral interna de los partidos. Todo iba caminando, entre otras cosas, con las encuestas en Morena y particularmente en la Ciudad de México, donde pues todo parecía demasiado complicado en esa postulación de García Harfuch o Clara Brugada fundamentalmente. Por cierto, hoy a las 5 de la tarde da una conferencia de prensa Hugo López-Gatell, ya nos enteraremos de qué es lo que anuncia o qué es lo que está señalando, pero hoy a las 5 de la tarde tiene esa conferencia de prensa López-Gatell. Pero Jorge Meléndez, de pronto todo entró en un silencio y en una cancelación de giras y de actividades debido a lo de Acapulco. Pero, ¿cómo ves a la oposición, más allá de lo que estamos hablando en relación con Acapulco? En general, pues Xóchitl Gálvez, digamos que como que en un bajo perfil, o al menos pareciera que no hay muchas novedades en ese frente, y tampoco ha logrado vertebrar la oposición una candidatura para la Ciudad de México. ¿Cómo vas viendo a los opositores, Jorge? Bueno, yo creo que incluso Xóchitl hasta trató de hacer algunas cosas para salir, ¿no? Yo puedo ayudar así, pero lo que vemos es que su demás equipo está desaparecido. Ni los tres tristes tigres, parafraseando a un autor cubano, han salido más que a denostar al gobierno, a los servidores, a las personas que están ahí, que se trasladaron hasta Acapulco para hacer su chamba, muchas de ellas mujeres. Yo he sabido por un amigo que no tenía la idea que estaba en esta Secretaría del Bienestar, que ayer habían llegado más de 1,500 servidores públicos de la Secretaría del Bienestar, y hoy iban a llegar entre 500 y 800 más para hacer todo un análisis de la situación casa por casa,
a quién hay que ayudar y obviamente pues el apoyo mayoritario tiene que ser a los más necesitados. Los señores que tienen sus grandes hoteles y eso, si los aseguraron bien, si no, también, pero yo insisto, a este tipo de personajes, ellos creen que son impunes a esto. Y mira, parte de la zona diamante de Acapulco quedó destrozada, lo cual quiere decir que tú te puedes meter en un refugio grandioso y estamos ya en circunstancias en las cuales ya esto es imposible. Y la oposición, pues no dice, bueno, vamos a reconstruir primero los lugares que han sido habilitados y en donde pues sufren todas las inclemencias los de bajos ingresos, ¿no? Ya decía Claudia Villegas cómo es la situación de pobreza en Acapulco y en otros lugares, y yo diría, bueno, la mayoría de esos pobres viven al día y viven básicamente del turismo. Bueno, ¿qué va a pasar con ellos ahora que no tienen turismo, que tienen que hacer un montón de cosas? Yo creo que eso es lo que hay que ver. Y simplemente diría que, por ejemplo, esta señora Norma Otilia Hernández, que es alcaldesa de Chilpancingo y que está ligado a Marcelo Ebrard, pues, ¿por qué hace un informe y echa cohetes y fiesta y demás? ¿Y por qué tenemos, por ejemplo, que una gran policía, Arisbet, es capaz de darle el alimento a un pobre niño que estaba llorando y que no tenían cómo atenderlo? Ahí tenemos en esos dos casos de mujeres y de otras muchas más mujeres que se trasladaron desde antes que llegara incluso el presidente de la República para allá, a ayudar a lo que estaba pasando. El ejemplo de cómo en este siglo que se ha llamado el siglo de las mujeres, sí es importante ver eso. Y en la oposición, pues ya sabemos que quién sabe cómo vayan a procesar, y ya un poco Marta Olivia dice cómo va a estar la cosa en los lugares, pues, difíciles que son Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, y quizás el señalamiento hoy de Hugo López-Gatell será, bueno, pues yo no tengo muchas posibilidades y me voy a apoyar a Clara Brugada o Omar García Harfuch, no lo sé, pero yo creo que lo más lógico es que después de su campaña, en donde tú lo entrevistaste y él ha dicho que le gustó mucho su campaña porque tuvo una relación muy estrecha con la gente y no pudo levantar, pues debería de optar por la campaña de Clara Brugada, según yo. Pero el señor López tendrá su decisión. Gracias, Jorge. Marta Olivia, otro tema antes de que se nos agote el tiempo, y pues es que los problemas y la movilización sigue adelante, en este caso la migración. Fíjate que en la jornada hay una nota hoy que dice, unos 5,000 migrantes salieron esta mañana en caravana desde Tapachula, Chiapas, en busca de avanzar hacia el norte y llegar a la frontera con Estados Unidos. Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, dijo que antes de partir enviaron un documento formal al titular del Instituto Nacional de Migración para que les otorgaran permisos de tránsito a los migrantes y no se vieran obligados a caminar, pero no respondió. Otra caravana de migrantes. ¿Cómo ves este tema, Marta Olivia? Complicado porque siguen, por ejemplo, en la frontera varadas familias completas. Ya hay en Matamoros, Tamaulipas, por ejemplo, una colonia completa con al menos 5,000 personas que están esperando cruzar hacia los Estados Unidos. Complicado porque en este periodo, en este año, ha habido cuatro entradas masivas, es decir, llamamos una
especie de amotinamiento ahí en los puentes, sobre todo de Matamoros, uno en Nuevo Laredo, donde la gente desesperada por falta de alimentos, por falta de trabajo, por falta de recursos y también porque no tienen su cita para ingresar a los Estados Unidos, pues simplemente se amotinan en los puentes y tratan de ingresar hacia el lado norteamericano, lo cual les complica después más porque pues ya son tachados como personas que no deberían de tener un acceso ahí. Creo que en el tema de la migración falta muchísimo por hacer, falta una estrategia bastante clara y sobre todo la sensibilidad de las y los ciudadanos, pero sobre todo de los gobiernos. Leía yo hace unos momentos que el Consejo Coordinador Empresarial, también en una nota de la jornada, en conjunto con la ONU México y la Organización Agenda Migrante, ya instalaron finalmente un grupo de trabajo para la puesta en marcha de un modelo de migración ordenada, dice. La idea es ofrecer oferta laboral, dar oferta laboral a los migrantes, capacitarlos y vincularlos con las empresas. Así que, bueno, ahí ya se ve que ya empiezan a hacer esta situación, a atender de alguna manera junto con las autoridades. Quiero comentarles que, por ejemplo, en la frontera en Tamaulipas, lo que se ve mucho es una estratificación de la migración. Están el grupo más pobre, que son los haitianos, que viven en lugares paupérrimos, en terrenos baldíos, con casas de campaña casi ahí a la intemperie. Luego después siguen un segundo nivel que serían los centroamericanos y los venezolanos, junto con los cubanos que están asentados a la orilla del río Bravo, y posteriormente los de Europa del Este, que son mucha gente de allá, unos dicen rusos, pero no solamente son rusos, son de otros países allá. ¿Y qué es lo que ellos son los menos? Pero son los que viven en los hoteles, que tienen semanas y meses ahí en los hoteles esperando sus citas. Así es como se da el fenómeno migrante en la frontera, sobre todo el noreste del país. Gracias, Marta Olivia. Salvador Frausto, estamos ya en la parte final de nuestro programa. Contigo no tuvimos tu opinión desde el principio respecto a lo que está sucediendo con Marcelo Ebrard, que ha hecho una serie de solicitudes de una cuota de candidaturas, según lo publicado en la versión México del País, y por otra parte, pues también el retraso o el cambio de fechas en la resolución interna de Morena. ¿Qué nos dice sobre ello, Salvador? Sí, me parece que está relacionado de alguna manera el retraso de 10 días para dar a conocer quiénes van a ser los candidatos a las gubernaturas por parte de la coalición encabezada por Morena. Me parece que pues lo que está circulando es que hay, en algunos casos las encuestas estuvieron muy, muy cerradas, que la repartición de cuántas van a ser para mujeres, 5 tienen que ser para mujeres, 4 para hombres, también tiene que obligar a Morena a un análisis sobre las encuestas y qué tan competitivos son los candidatos en cada una de esas entidades, por una parte, y por otra parte, pues está el tema de Marcelo Ebrard, que le dice al periódico El País a través de un emisario que se le estaría pidiendo a Morena y a Movimiento Ciudadano más o menos que se incluya a 20 y tantos diputados y a casi una decena de senadores que están cercanos a Marcelo Ebrard, y el argumento es que si al PT y al Verde, que tienen un potencial de un dígito, se les dan posiciones importantes, ¿por qué no a él, que es la segunda fuerza más numerosa, importante, según la encuesta del Morena que dio por ganadora a Claudia Sheinbaum, se le dan espacios importantes? Entonces, Marcelo ya está jugando en un terreno muy, muy pragmático en esas dos pistas, pero por acá tenemos información de que no ha cerrado la negociación con el frente opositor,
con Xóchitl Gálvez y alianza del PAN, PRI y PRD, y uno de los síntomas de que no se ha cerrado esa negociación es que sigue sin nombrarse al coordinador de la campaña, ¿no? Es decir, Santiago Krill sigue ahí en labores discretas, sin un nombramiento formal, amplio, que se le vea como el gran coordinador de la campaña, o al menos el coordinador de la campaña, y así como algunos otros nombramientos de vocerías, de coordinadores regionales. Entonces, el factor Marcelo sigue jugando en las tres pistas electorales, tanto en la coalición de Morena como en Movimiento Ciudadano, y pues ya se verá si Marcelo no termina pues reduciendo incluso sus posibilidades frente a esto, porque lo de Movimiento Ciudadano no está tampoco tan fácil. La renuncia de Samuel García hace que es un signo de que él sí busca, no la renuncia, pues el permiso que pidió a la gubernatura de Nuevo León, hace que él vaya a buscar con fuerza y con seriedad la candidatura del Partido Naranja. Entonces, ahí también se avecina una discusión en caso de que Marcelo no se arregle con Morena. De cualquier manera, me parece que la opción A de Marcelo sigue siendo Morena, y tiene abiertas la opción del Movimiento Ciudadano y de la coalición en la que está Xóchitl Gálvez. Entonces veo por ahí todavía esta semana muy intensa, más bien los siguientes días, 10 días muy intensos, porque el 10 de noviembre es cuando Mario Delgado anunció que anunciaría ya a los candidatos. Ahí juega también ver lo de López-Gatell. Se ha rumorado mucho que va a declinar en favor de Clara Brugada, pero está también rara esa declinación, porque teóricamente pues ya se terminaron de levantar las encuestas, ¿no? Entonces, pero bueno, puede ser un mensaje político que él apoye a Clara Brugada en esta guerra de candidaturas que hay en Morena. Muy bien, Salvador, gracias. Se acaba el tiempo, Jorge, Marta, Salvador. Por favor, postrecito el comentario, Jorge Meléndez, que quieras hacer. Son las 2:56 p.m. Jorge, por favor. Bueno, muy rápido, así como Marta Olivia López nos habla de sitios donde están congregados una serie de personajes. El domingo, antes de llegar al restaurante donde fuimos y nos invitaste, y te lo agradecemos muchísimo, yo pasé cerca de la Secretaría de Gobernación y hay un campamento grande de haitianos, cubanos y venezolanos, muy cerca de la Secretaría de Gobernación. Ah, caray, me bajé y platiqué con ellos. Pues estamos aquí porque no nos dan visa, no nos dicen cómo hacerlo, y tienen tomado ahí como 2 o 3 calles muy cerca de la Secretaría de Gobernación. Y la cosa se va a poner más espeluznante porque el señor Mike Johnson es el presidente de la Cámara Baja en Estados Unidos, o Cámara, diríamos, de diputados aquí, pero es un activista religioso que está en contra de la migración, del aborto, de los extranjeros, a favor de que se armen los estadounidenses para repeler a todo mundo. Es un wasp, como dicen ellos, un señor blanco en contra de todo que supuestamente ataque o ponga en duda el supremacismo blanco. Por lo tanto, entre más llega gente, en Estados Unidos se ponen las cosas más terribles, y hasta el señor Joe Biden, en lugar de pensar en eso, pues está mandando dinero a Ucrania, está mandando dinero a Israel, etcétera, etcétera, lo cual pone en predicamento al propio sistema estadounidense.
Bien, Jorge, gracias. Marta Olivia, por favor, postrecito para ir cerrando. Sí, solamente Nuevo León sigue con 2 gobernadores, un interino y uno constitucional. Siguen 2 gobernadores. Samuel García se la pasa burlándose del gobernador interino y también publicando en sus redes a su bebé, a su pequeña niña, con uniforme de la policía de Fuerza Civil Nuevo León. Así que así yo me quedé atónita al ver esta situación, pero bueno, así nos esperaría en caso de que fuera el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia en el 2024. Marta Olivia, muchas gracias y vamos con Salvador Frausto. Salvador, postrecito, por favor. Bueno, pues no perder la atención al conflicto armado entre Israel y Hamás, y la cobertura que está realizando nuestro compañero Temoris Greco por allá. Mañana publicamos un reporte interesante que está haciendo Temoris desde allá, como los familiares de las víctimas, de los rehenes, están generando ya una inquietud muy fuerte política al interior de Israel. Va creciendo las protestas de estos familiares de los rehenes, exigiendo pues que haya una negociación de liberar rehenes palestinos a cambio de los rehenes que están en el territorio de Gaza. Y bueno, pues Temoris ha hecho una cobertura muy profesional desde allá y va a estar publicándolo en diversos espacios, entre ellos en Milenio, y bueno, pues seguir con atención ese movimiento de presión contra Netanyahu, que ha hecho que incluso las encuestas internas estén ya adversas a las incursiones de cohetes en la franja de Gaza. Entonces, es un tema que vamos a estar siguiendo también en los próximos días. Muy bien, Salvador, pues muchas gracias y pues seguiremos en contacto la próxima semana. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Gracias. Un abrazo a los tres, a la audiencia y a los que hacen posible Julio Astillero. Jorge, gracias. Marta Olivia, gracias y buenas tardes. Un abrazo, un gusto en coincidir. Nos vemos el lunes. Gracias. Salvador Frausto, gracias. Buenas tardes. Saludos a todos, que tengan buena semana. Hasta luego.